Marcos, capítulo 3, verso 31 al 35. Y el tema que estaremos estudiando en esta tarde es la familia de Jesús. La familia de Jesús. Leamos y pongámonos en las manos de nuestro Dios por medio de la oración. Dice la palabra del Señor en el verso 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Verso 33. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Oremos. Padre eterno, estamos delante de tu palabra, de tu bendita y gloriosa palabra. Es nuestra oración que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Como iglesia, edifícanos. Ayúdanos a entender el gran privilegio que tenemos de pertenecer a la familia de Dios. El ser discípulos de Jesús. El ser una iglesia que ama a Jesús. Que ayuda a otros a seguir a Jesús. Mi Dios, pedimos por aquellos que están con nosotros por primera vez, que vienen delante de ti buscando tu palabra, que sean sorprendidos por tu gran amor y por tu gracia, que puedan mirar a Jesús como lo más bello, como la necesidad más urgente, y eso solo tú lo puedes hacer por medio de tu bondad, de tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos por tu palabra. Amén y amén. Alguien dijo, un comentarista, que este pasaje que nosotros hemos leído no necesita explicación, sino que necesita más bien aplicación, puesto que es fácil de entender. Y estoy de acuerdo, hermanos. Sin embargo, haremos con la ayuda del Señor una breve explicación del texto y posteriormente pasaremos a las aplicaciones. Más sin antes, permítanme traer a sus mentes lo que nosotros estuvimos estudiando anteriormente. Nosotros vivimos en un mundo donde a las personas no les gusta vivir excluidas, no les gusta que sean excluidas de nada. Al contrario, a las personas nos gusta y pudiésemos de alguna manera participar de este pensamiento y de este sentir, pero a todos nos gusta ser incluidos en algo. Nos gusta pertenecer a algo, no nos gusta que nos excluyan. Pero a decir verdad, en cuanto al evangelio, en su consistencia, sabemos nosotros que incluye a todo tipo de personas, de todo tipo de contextos, trasfondos, toda raza, de todo color, toda nacionalidad puede y debe escuchar el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie debe ser excluido a escuchar el mensaje que viene de parte de Dios. Pero, amada iglesia, cuando nosotros hablamos de la familia de Dios, la realidad es de que no todos pertenecen a ella. No todos los habitantes de este mundo pertenecen a la familia de Dios, sino que en el mundo hay muchas personas que están excluidas de la familia de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque la realidad es de que no todas las personas son hijos de Dios, como el pensamiento popular supone. Y nosotros lo entendemos claramente, sobre todo nosotros que somos de un trasfondo católico o culturalmente, como países latinoamericanos, somos de un trasfondo católico. Y en el pensamiento cultural de las personas, precisamente está acuñado en las mentes de que todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Uno platica con las personas y dicen, bueno, al final de cuentas todos somos hijos de Dios. Pero en este pasaje puntualmente Jesús es muy claro al decir quiénes son su verdadera familia, quiénes son los verdaderos hijos de Dios y quiénes no.
Así que como podrán notar ustedes, y como acabo de decir recientemente, hermanos, este pasaje no necesita mucha explicación, sino más bien necesita aplicación para nosotros. Así que, hermanos, veamos entonces sí el contexto de estas palabras que nosotros hemos leído. La última exposición que nosotros compartimos desde este púlpito, nosotros observamos cómo Jesús se encontraba en una casa y las multitudes de todas partes habían venido y se habían amontonado en este hogar. Se habían dado cita a este lugar para tratar de escuchar a Jesús. Muchos venían con enfermedades y trataban de tocar a Jesús para ser sanados. Bien, pues es en ese preciso momento, en ese mismo lugar, que Jesús tuvo una confrontación con los escribas y los fariseos, ya que lo acusaron de estar haciendo todos esos milagros y señales por medio de Belcebú o Satanás. Ellos acusaron a Jesús que detrás de ese poder manifestado se encontraba el diablo. Ellos atribuyeron que quien estaba detrás de ese despliegue de poder era Belcebú, cuando la realidad era que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, estaba manifestándose en la persona de Jesús. Y por tal razón Jesús les dijo a estos escribas y a estos fariseos que esa acusación no era otra cosa más que blasfemia, no contra su persona, sino contra la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y Jesús fue muy claro: esa blasfemia no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. Todos aquellos que blasfemen contra el Espíritu Santo serán reos de muerte. Eso fue lo que Jesús nos enseñó. Bien, pues estando Jesús ahí en esa misma casa, dice Marcos, que después de lo acontecido, se hacen presentes los hermanos de Jesús juntamente con María. Y ese será nuestro primer punto, hermanos. La familia de Jesús viene en su búsqueda. Verso 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Recuerden ustedes que allá en este mismo capítulo, en el verso 20, Marcos nos dijo que en esta misma casa, la cual se encontraba en Capernaum, la cual muy posiblemente era la casa de Pedro o de la suegra, se agolpó gente al punto, hermanos, que era tanta la multitud y que Jesús tenía que estar atendiéndolos, que él no tenía tiempo ni para comer ni para descansar. Esto, amados, llevó sin duda alguna a María a tener una genuina preocupación por Jesús, aunque María sabía que Jesús era Dios encarnado. Pero recuerden, Jesús es 100% Dios, pero también era 100% hombre. Tenía necesidades como cualquier otro hombre. Tenía necesidad de dormir y tenía necesidad de comer, cuestiones físicas. Y María, en esa genuina preocupación por él, es de que va en búsqueda de Jesús. Hermanos, la búsqueda de María era genuina, a diferencia de los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús creían que Jesucristo estaba loco. Esa era la realidad. Los hermanos de Jesús creían que habían perdido a su hermano. Por tanto, la intención de venir a esta casa era para rescatarlo. Así que su familia, al estar presentes en este lugar, llaman la atención de los presentes. Llegan ahí, ven el cúmulo de gente y mandan a avisarle a Jesús: tu familia está afuera. Verso 32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Algunos comentaristas, hermanos, creen que la familia de Jesús, o sea, los hermanos, estaban preocupados no solamente por la salud de Jesús, vuelvo, insisto, mayormente María, pero la intención de estos hermanos, la preocupación que había en sus corazones, es el qué fuera a decir la gente, qué fuera a pensar la gente. En otras palabras, su preocupación era la reputación familiar, puesto que les crearía una mancha delante de la sociedad, pues que supieran que tienen un hermano que está loco.
Así que movidos mayormente por esto último, fueron a buscarle. Ahora, los que fueron a buscar a Jesús, dice Marcos, María y sus medios hermanos, o sea, hijos de María y de José. Los nombres de estos medios hermanos de Jesús, Marcos nos los dice más adelante en Marcos 6:3. Si ustedes pueden acompañarme en Marcos capítulo 6, verso 3, ahí vemos los nombres, quienes eran los medios hermanos de Jesús, quienes fueron a buscarlo. Marcos capítulo 6, verso 3. Algunos se cuestionaban acerca de Jesús. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Y observe, hermano de Jacobo, hermano de José, hermano de Judas y de Simón. Y dicho sea de paso, hermanos, esto es muy claro en Marcos y en los evangelios sinópticos, que Jesús tenía hermanos. Entendemos esto por las escrituras. Entendemos también que en ciertas religiones, por ejemplo el catolicismo, es algo que defiende que María nunca tuvo hijos y que Jesús nunca tuvo hermanos. Pero es claro que María y José a la postre tuvieron más hijos. Y aquí está Marcos siendo claro. ¿No es este el carpintero, hijo de María, o sea Jesús, el cual es hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Ahí está claro. Entonces, como ven, Marcos dice que era Jacobo, José, Judas y Simón. En cuanto a las hermanas que Marcos nos dice acá, no tenemos más información, no tenemos registros de ellas en las escrituras. Lo que sí es claro es que Jesús tenía hermanas también, o medias hermanas. En cuanto a Jacobo, el primero que aparece en la lista, hermanos, Jacobo es el mismo Santiago, quien para este punto, cuando van a buscar a Jesús, quien se encuentra en la casa, para ese punto, Santiago, Jacobo, no creía en Jesús, o sea, no creía que fuese el Mesías prometido a Israel. Jacobo para este punto también era uno, juntamente con sus hermanos, que creía que Jesús estaba loco, que estaba fuera de sí. Fue a la muerte posterior de Jesús y de su resurrección que Santiago se volvió a la fe en Jesucristo. Y hermanos, no solamente Jacobo, o sea Santiago, se convirtió a la fe en Jesucristo, sino que también se volvió en un líder de Israel, de Jerusalén mayormente. Y posteriormente Dios lo inspiró para escribir la carta que hoy tenemos en el Nuevo Testamento, la cual lleva su nombre, Santiago. Y es una carta que muchos la conocen y la leen. Ahora bien, la familia de Jesús se quedó afuera de la casa, pero llegaron buscándolo. Y así fue como dieron aviso. Y eso está ahí en el verso 32b. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Así que, hermanos, habiendo visto en nuestro primer punto cómo los hermanos de Jesús fueron en búsqueda de él, ahora en segundo lugar veamos la respuesta de Jesús, y eso está en el verso 33. La respuesta de Jesús. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Lo que me gustaría aclarar en primer lugar, hermanos, es de que en cuanto a la respuesta de Jesús, es que él no estaba en ninguna manera despreciando a su madre María y tampoco a sus hermanos delante de la gente, sino que más bien Jesús estaba aprovechando la oportunidad para enseñar una verdad espiritual a todos los que se encontraban alrededor de él. En segundo lugar, debemos entender que Jesús está haciendo esta pregunta: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Para mostrar una realidad, la cual es que la familia espiritual está por encima de la familia física. Así que Jesús tiene el propósito de enseñarnos, amada iglesia, que la familia espiritual, la familia de Dios dura para siempre. Esta no está limitada al plano físico, al plano terrenal, sino que la familia de Dios, la familia espiritual es eterna.
Eso es lo que Jesús está enseñando puntualmente acá. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Con esta pregunta, Jesús tiene como propósito generar una expectativa en sus oyentes, en todos los que están a su alrededor, y enseñar, por tanto, quién es su verdadera familia. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Verso 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Hermanos, ¿pueden ver la escena cuando estamos leyendo esto? Jesús está ahí en medio de la casa. La multitud está repleto ahí en la casa de Pedro. Personas a su alrededor. Mandan a avisarle: tu madre y tus hermanos están afuera, te están buscando. Y Jesús aprovecha inmediatamente y dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y volteando alrededor de él, contesta Jesús: ustedes son mi familia. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ustedes son mi familia. Ustedes son mis discípulos. Ustedes que han creído en mí, que han puesto su fe y confianza en mí. Ustedes son mi familia. Eso es lo que Jesús inmediatamente está enseñando ahí. Así que esto nos lleva directamente a nuestro tercer y último punto, hermanos. Los distintivos de la familia de Jesús, y eso está en el verso 35. Los distintivos de la familia de Jesús. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Jesús está dejando en claro, amada iglesia, que la familia de Dios, sus hermanos verdaderos, no son por linaje de sangre directa. Tampoco son por descendencia judía. Esto, por ejemplo, era un concepto que los judíos tenían. Pablo tiene que hablarlo también en su carta a los romanos. Los judíos pensaban que por ser descendencia de Abraham, por nacer siendo judíos, linaje de Abraham, ellos eran salvos y eran parte de la familia de Dios. Y Pablo les tiene que decir y enseñar lo mismo que Jesús está enseñando acá. No. Ustedes no crean que por ser descendencia de Abraham, por ser de sangre judía, ustedes son pueblo de Dios. No, porque aquí nadie es familia de Dios por medio de linaje, por medio de cultura, sino que aquí son hijos de Dios todos aquellos que se han arrepentido y han puesto su fe y confianza en Jesucristo. Eso fue un shock para los israelitas de la época, que es lo mismo que sucede, vuelvo e insisto, cuando uno les enseña las verdades de las escrituras a personas que tienen en la mente el pensamiento popular de que todo el mundo es hijo de Dios. Así es de que Jesús está enseñando que tampoco son por descendencia judía, tampoco es por cultura que es hijo de Dios. Eso también es importante, no solamente en nuestras culturas como países latinoamericanos, sino por ejemplo en este país, en Estados Unidos, que sabemos que tiene un trasfondo cristiano. Las leyes de este país se basaron en gran manera para establecer las leyes, la Constitución de Estados Unidos, basándose en las Escrituras. Pudiésemos decir que Estados Unidos siempre ha sido cristiano. Y muchos de los habitantes de esta nación aquí en Estados Unidos, culturalmente, ellos se consideran cristianos. Sin embargo, bíblicamente, tristemente no lo son. Así que no es por cultura tampoco, sino que la familia de Dios se distingue por amar y hacer la voluntad de Dios. Amén. La familia de Jesús no solo ama la voluntad de Dios, sino que la hacen. No solamente es importante conocer cuál es la voluntad de Dios, sino hacerla. ¿Sí? No estamos hablando aquí de manera perfecta, hermanos, pero sí que la practican. Sí que es algo visible en sus vidas. Sí que es visible que están siguiendo a Jesús, conociendo su voluntad, sometiéndose a ella, santificándose por medio de ella. Así que es claro que Jesús está diciendo que los lazos espirituales son más importantes que los naturales.
Esta verdad, hermanos, sin duda alguna fue un shock para los asistentes, los cuales se encontraban alrededor de Jesús, como lo es también para algunos de nuestros familiares no creyentes que se sienten ofendidos por esta verdad. Pero nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, como discípulos de Jesús, entendemos que quien ama más a su propia familia que a Jesús no es digno de ser seguidor de Él. Eso mismo Jesús lo dijo. Quien ama más madre y padre que a Dios, que a mí, no es digno de ser mi discípulo. O sea, quien antepone, hermanos, en otras palabras, quien antepone la familia por encima de la voluntad de Dios, no es digno de Jesús. Y aquí Jesús dice claramente que su verdadera familia es quien oye su palabra y la pone en práctica. Ahora bien, hermanos, para que no haya malos entendidos, permítanme ser claro en cuanto a lo que Jesús no está diciendo, ¿ok? En primer lugar, Jesús no está diciendo que nuestra madre de sangre, nuestros hermanos o familia de sangre deben ser despreciados. Jesús no está diciendo eso. Tristemente, en muchos círculos evangélicos se les ha enseñado que si su familia no es creyente, ni se junte con ellos. En muchos círculos evangélicos tristemente les enseñan eso. Si su familiar, sea su madre, su padre o sus hermanos, no son creyentes, ni se junte con ellos. Son impíos, incircuncisos, paganos. Y hermanos, lejos de ser un puente de bendición, usted para ellos, eso se vuelve una piedra de tropiezo, puesto que agarran o toman una mala idea de Jesús. Así es de que Jesús no está enseñando esto, hermanos. No está enseñando que debemos despreciar a nuestros familiares de sangre. En segundo lugar, Jesús tampoco quiere decir que los hermanos en la fe deben estar por encima de todo sobre sus hermanos o familia de sangre. En ocasiones hay familiares que en lo que cabe, son familiares nuestros, buenos tipos, buenas personas, en lo que cabe. Son respetuosos, puede usted sentarse a comer bien con ellos, no se irritan, tratan de no entrar en controversia con ustedes, tratan de pasar un tiempo, por tanto, con ustedes y los invitan a alguna ocasión familiar, algún convivio, simplemente una comida. Pero ¿qué sucede, hermanos, en muchos de esos casos? Que los hermanos, o sea, cristianos, nunca se prestan para pasar ni siquiera un tiempo con ellos. No se prestan. Y aún como les comenté, hermanos, en algunos círculos evangélicos, los incitan en las propias iglesias, desde los propios púlpitos, a ser crueles con sus familiares. Los incitan a despreciarlos a su propia familia por el hecho de no ser precisamente seguidores de Jesús. Pero Jesús en ninguna manera, hermanos, en ninguna manera está enseñando estos conceptos errados aquí. Así que Jesús no está echando por tierra los lazos familiares, sino que, hermanos, Jesús lo que está haciendo acá es que Él está estableciendo prioridades. ¿Qué es la prioridad? Es una cuestión muy diferente. ¿Cuál es la prioridad de un creyente? ¿Cuál es la prioridad de un seguidor de Jesús? ¿Cuál es la prioridad de un creyente del Señor Jesucristo? Así que aquí sí quiero que tanto creyentes como no creyentes entendamos lo que Jesús está enseñando aquí. Los lazos espirituales son más duraderos que los terrenales. Los lazos espirituales, lo que nos une espiritualmente, es eterno a comparación de los lazos terrenales. Piensen en esto. Todas las personas que están unidas a Jesús, esa es la familia verdadera de Dios. Y en esta familia que está unida por medio de la fe en Jesucristo, no tiene fecha de caducidad, hermanos, no tiene límite de tiempo, sino que estos lazos que nos unen a nosotros como familia de Dios son eternos, durarán por la eternidad.
Les decía en la introducción que el pensamiento popular es que todos son hijos de Dios, pero eso es mentira. Eso no proviene de Dios. Observe lo que dice la Escritura en Juan capítulo 1. Un poco más adelante se va a encontrar con Lucas y luego sigue Juan. En el capítulo 1, verso 9, dice lo siguiente, hablando de Jesús. Juan, capítulo 1, verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús se encarnó, se hizo uno como nosotros. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A los que se les había dado la promesa, en primer lugar, al pueblo de Israel. Vino delante del pueblo de Israel, pero no le recibieron, no creyeron en él. Mayormente escribas y fariseos, por supuesto. Y observe el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan está siendo claro, hermanos, en su evangelio. Una persona es hijo de Dios en el momento que pone su fe, su confianza en aquel que vino a este mundo a salvarnos de nuestros pecados, en Jesucristo. En ninguna otra persona hay salvación. Pablo lo tiene que escribir y también lo dice, porque no hay salvación fuera de Jesucristo. No hay otro nombre debajo de los cielos en el cual nosotros podamos ser salvos. Solamente en nuestro Salvador Jesucristo, porque fue el único que era Dios y hombre, que murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Solo Jesús. Y por eso Juan dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, facultad de ser hechos hijos de Dios. Así que pensemos, hermanos, en lo siguiente. Los lazos espirituales, estos que han creído en Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, esos lazos, eso que nos une, durará por siempre. Mas los lazos de sangre son temporales. Los lazos de sangre son temporales. Por eso, hermanos, teniendo este entendimiento en primer lugar, debemos entender que los cristianos debemos distinguirnos desde hoy día por el vínculo del amor. Los cristianos somos la familia de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y ese vínculo por el cual Dios nos ha unido en la persona de su Hijo y por medio del Espíritu Santo, ese vínculo, hermanos, es eterno. No hay nada que pueda separar esos lazos espirituales. Los lazos con nuestros hermanos de sangre, no creyentes, solo nos atañe a este tiempo de vida terrenal. Los esposos, hablando de los esposos, también están unidos solo a este tiempo terrenal. En el cielo nadie se dará en casamiento, nadie se dará en matrimonio. Pablo lo tiene que hablar en sus cartas a los Corintios. El matrimonio está sujeto solamente a esta vida, mas no al de los cielos. Esto es algo que constantemente me anima precisamente para amar a mi esposa. Porque el único tiempo que tengo para amar a mi esposa y usted a su esposa y a su esposo es esta vida, hermanos. Esta vida. Cuando estemos en los cielos, no seremos matrimonios. El matrimonio está sujeto solamente a esta vida terrenal. Así es de que con los lazos espirituales es diferente, ya que estos lazos que nos unen a nosotros como cristianos son eternos. Esposos que son creyentes en el cielo continuarán, pero no continuarán como esposos, continuarán siendo hermanos. Hermanos.
Aquellos que no eran mis familiares de sangre, por ejemplo, entre nosotros, no somos de la misma sangre. Pero en este mundo, hermanos, en este mundo, Dios nos concedió ser hermanos. Dios nos concedió y Él nos unió, nos entrelazó espiritualmente. Y hermanos, en los cielos nuevos y la tierra nueva, este lazo espiritual que nos une durará por la eternidad. Seguiremos siendo hermanos. Seguiremos siendo hermanos. Familia de Dios, familia de Jesús. Y esa es precisamente la familia de Jesús. Los que están unidos a Él por medio de la fe. Esa es la familia de Jesús. Y eso es lo que Jesús está enseñándonos acá. Bien, hermanos. Veamos algunas aplicaciones en base o tomando este pasaje. En primer lugar, queda claro que el mensaje del Evangelio es incluyente en un sentido, pero en la familia de Dios solo unos están dentro y otros están fuera. ¿Por qué digo esto y por qué esta es la primera aplicación? Porque el mensaje del Evangelio es el mensaje de buenas noticias para los seres humanos. Pero para que sean buenas noticias, nosotros debemos entender, en primer lugar, que hay unas malas noticias, que hay un estado en el cual nos encontramos como seres humanos. Venimos a este mundo no siendo hijos de Dios, venimos siendo a este mundo enemistados ya con Dios. Nosotros no nos hacemos pecadores con el paso del tiempo. Nosotros nacemos en este mundo siendo ya pecadores. Con el tiempo nos perfeccionamos a pecar, que es una cuestión diferente. Pero venimos a este mundo, como dice el salmista, que aún en el vientre de mi madre ya éramos pecadores. Desde el momento de gestación nosotros ya éramos pecadores, venimos siendo enemigos de Dios, por naturaleza hijos de ira. Y todo aquel que muere en sus pecados, o sea, sin un Salvador, tendrá que presentarse delante de la justicia de Dios. Tendrá que rendir cuentas a Él por toda palabra ociosa que ha salido de su boca, por sus obras. Y nadie en este mundo podrá salvarse por sus obras. Porque la mejor obra que nosotros podamos hacer en este mundo es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Dios no nos tomará en cuenta nuestras obras para salvación. O sea, en otras palabras, no hay algo que tú y yo podamos hacer para salvarnos. Estamos en un estado de perdición. Ahora sí, ¿en qué consiste el mensaje del Evangelio? Son las buenas noticias de parte de Dios para ti. Que Dios no nos ha dejado ni a ti ni a mí en esa circunstancia. Que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo como el único que puede salvarte a ti, salvarme a mí de mis pecados. En su gran amor, Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por pecadores culpables como tú y como yo. Y entonces sí, todo aquel que cree en su Hijo, como leímos en Juan 1:9, a todos aquellos que le reciben como el Salvador de sus vidas, de sus almas, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es de que, ante ese mensaje de las buenas noticias de parte de Dios, ese mensaje es proclamado a todo tipo de personas. En una predicación como esta, el mensaje sale de este púlpito por medio de la palabra de Dios, usando hombres pecadores que son pastores y predicadores, que de igual manera fueron salvados por gracia de Dios por medio de la persona de Jesucristo. Pero al estar proclamando el mensaje, llega a muchos oídos, pero no todos reciben ese mensaje. Así es de que en un sentido, ese mismo mensaje
Incluye a todos. Ese mensaje es para todo tipo de personas. No importa su trasfondo, no importa cuán pecador ha sido, no importa los pecados que usted ha cometido en su vida. Dios en su Hijo Jesucristo lo puede perdonar. No hay pecado tan grande para que la sangre de Jesucristo no pueda borrar. No hay pecado tan grande que el Hijo de Dios no pueda perdonar. ¿Y qué es lo que sucede con muchos? Que desprecian ese mensaje. Y al despreciar ese mensaje, ¿qué es lo que sucede? Quedan fuera de la familia de Dios. Los hermanos de Jesús llegan a esta casa. ¿Y dónde están, hermanos? ¿Afuera o adentro? Afuera. Ellos no creían en Jesús. Ellos creían que estaba loco. Ellos están fuera. Y Jesús por eso se dirige a los que están a su alrededor. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Ustedes son mis hermanos, ustedes son mi familia, ustedes que han creído en mí, ustedes que han puesto su fe y esperanza en mí, en mi sacrificio. Ustedes son mi familia, ustedes son la familia de Dios. Y hay unos que quedan fuera. La pregunta es, si tú estás ahora mismo sin Cristo, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te seguirás quedando fuera? ¿O entrarás a ser parte de la familia de Dios? Dios demanda una respuesta de tu parte. Dios demanda una respuesta de todos los que escuchan el Evangelio. No hay verdades neutras, no hay personas neutras, como lo dijimos la semana pasada. No hay personas que estén en una situación de, pues yo ni me va ni me viene. No, al tú decidir no entrar, ya estás tomando una decisión. O sea, estás rechazando a Jesús. Así es de que, ¿qué vas a hacer tú? Y es mi oración que quien está escuchando este mensaje pueda entender que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, que entre a la familia de Dios. En segundo lugar, esta aplicación, hermanos, tiene que ver para con todos aquellos, incluida mi persona, que tenemos familiares que no son creyentes. Que no son creyentes. Esto aplica para usted y para mí de alguna manera. Si usted es de aquellos que tienen el pensamiento de, ¿qué voy a hacer en el cielo si mi familiar, mi hermano, mi esposa, mi esposo, mi abuelo, mi primo, mi tío no está en el cielo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida allá en el cielo sin mi familiar? O peor aún, si usted es de los que piensan que por el hecho de que su familiar no entre a los cielos, usted va a tener una vida infeliz en los cielos. Eso es un grave error. Eso es un grave error. La respuesta bíblica es, hermanos, en el cielo no existirá rastro alguno de su familiar. Ni en su conciencia, ni en sus sentimientos. En la gloria eterna, su corazón estará ligado de manera tan profunda al Rey Jesucristo que no habrá cabida para que usted esté triste por su familiar terrenal. Y tristemente muchos piensan así, ¿qué voy a hacer en los cielos? Voy a estar todo triste porque mi familiar no entró conmigo. Los lazos terrenales en la gloria de Dios no tendrán influencia alguna. Ya no tendrán relevancia, como si lo pueden ser hoy, y es entendible. La única familia que estará en aquel día conmigo y con usted es nuestra familia espiritual. Eso es lo que Jesús precisamente está enseñando en este pasaje. Así que, si usted sufre de alguna manera por su familiar, también, y que en ocasiones se siente solo también, por ejemplo, sola, debe saber la realidad no es así. Usted no está solo, usted no está sola. Usted tiene una familia desde hoy, desde acá, y durará por la eternidad. No hay nada que los pueda separar, no hay nada que nos pueda desunir. Pablo en capítulo 8 de Romanos, precisamente eso es lo que trata. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia, dolor, enfermedad, muerte? Nada.
Porque la unión espiritual es eterna, pero los lazos terrenales son temporales, son temporales. Así es de que, hermanos, tengamos cuidado también con ese tipo de pensamientos. Yo sé que en muchas ocasiones nos gana el sentimentalismo porque ciertamente pues estamos ligados a los lazos terrenales. Nosotros amamos a nuestros familiares y deseamos que ellos sean salvos. Por eso les compartimos el evangelio en cada oportunidad que tenemos, con sabiduría y gracia, por supuesto. Porque deseamos que ellos también encuentren a Jesucristo, que ellos también acudan al Salvador del mundo, aquel que puede perdonarlo de sus pecados. Pero si ellos deciden quedarse fuera, amados, en aquel día cuando entremos a la gloria eterna de nuestro Salvador, es triste, pero es la realidad y esto es lo más importante. No habrá rastro de nuestro familiar para nosotros en la gloria. No habrá nada que a nosotros nos ponga tristes, sino todo lo contrario. En la gloria eterna estaremos todos aquellos que ya desde ya estamos unidos por esos lazos espirituales y gozaremos y disfrutaremos y aprenderemos continuamente de nuestro buen Dios, de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. En tercer lugar, como iglesia, familia de Dios, por medio de la fe en Jesús, debemos entender que no se debe anteponer los lazos de sangre ni de compromiso por encima del bienestar de la familia de Dios. Vuelvo y lo repito. Como iglesia, como familia de Dios, por medio de la fe en Jesús, debemos entender que no se debe de anteponer los lazos de sangre ni de compromiso por encima del bienestar de la familia de Dios. Y lo explico de la siguiente manera. En casos bien prácticos y que suceden tristemente, hermanos. ¿Cuántas veces no sabemos que en cierta iglesia el hermano, la hermana, le está siendo infiel a su esposo o a su esposa? ¿Y qué es lo que sucede? Nadie dice nada. Todo el mundo sabe, pero nadie dice nada. Incluso hasta la esposa lo sabe y no dice nada. El esposo lo sabe y no dice nada. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que han tirado por la borda la reputación de la familia espiritual, porque anteponen en primer lugar los lazos terrenales. Un ejemplo igual de vergonzoso y pecaminoso, pero que tiene más efectos colaterales, es cuando el pastor es infiel a su esposa o viceversa. Y el esposo o la esposa deciden no decirlo a la iglesia o a los demás pastores de la iglesia, o sea, los líderes. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dicen? Porque prefieren guardar su reputación o peor aún, el negocio se les viene abajo. ¿Saben cuántas iglesias, amados, hay en esta ciudad? No digamos en otra ciudad, en esta ciudad donde hay pastores que están siendo infieles a sus esposas y sus esposas lo saben. Y lejos de decirle a la congregación, mi esposo está siendo infiel, va en contra de la voluntad de Dios, prefiere aguantarse las infidelidades de su esposo con tal de que el negocio, porque muchas iglesias tristemente son negocio, no lo dicen. Todos se quedan callados. Eso es precisamente, amados, anteponer los lazos terrenales por encima de los espirituales. Y ahí, por ejemplo, ahí tenemos una precisa aplicación de las palabras de Jesús. Nadie que ama más a su madre, a su hermano, a su familia de sangre, por encima de mí es digno de ser mi discípulo. Hermanos, cuando hay pecados de por medio y se decide callarlos, lejos de confrontarlos bíblicamente, claro, eso es una afrenta contra Dios. Eso es una afrenta contra Dios. Otro caso, y es muy común dentro de iglesias, pero para que quede como lección también para nosotros, hermanos, es de que hay en ocasiones, sucede muy seguido, es de que hay personas, hermanos,
que se introducen a la iglesia o a iglesias. Y venden, por ejemplo, ciertos productos o dan ciertos servicios, pero que se van aprovechando de la grey del pueblo de Dios. Venden cosas y saben que no son buenas. Las venden como buenas, pero no son buenas. Le habla al hermano, oye, lo que me vendiste no me sirvió. Ay, arréglatelas como puedas. Hermanos, eso no debe suceder. Y sucede más de lo que nosotros nos imaginamos. Siendo de tropiezo al evangelio de Jesucristo. Eso es piedra de tropiezo para los incrédulos. Y lejos de denunciarse, muchas personas dicen, no, ¿cómo lo vamos a quemar al hermano? Ah, sí, pero sí se puede aprovechar y hacer negocios con los hermanos y quedar mal. No, pero ¿cómo lo vamos a quemar, verdad? Hermanos, los lazos terrenales no son o no están por encima de los espirituales. O sea, yo y usted debemos ver por encima de los lazos terrenales los lazos espirituales. En otras palabras, usted y yo debemos siempre ver por la iglesia de Dios. Por la iglesia de Dios. Ananías y Zafira es un claro ejemplo de esto, hermanos. Ananías y Zafira decidieron protegerse mutuamente, una pareja de esposos. Vendieron un terreno y ambos sabían que estaban haciendo trueques, estaban mintiendo. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Al no decirlo, callarse. Pues, mi compromiso está primero contigo, eres un infiel, eres un aprovechado, pero pues esto nos conviene a nosotros, aunque la iglesia salga perjudicada. ¿Y qué fue lo que sucedió? Usted sabe. Dios les quitó la vida. Y esto, hermanos, quedó como una lección precisamente de que nosotros debemos ser cuidadosos en eso, como iglesia. Los lazos terrenales son temporales. Los lazos espirituales son eternos. Así es de que tengamos cuidado, porque cuando el corazón gana, la iglesia sufre, la familia de Dios se ve afectada. Así es de que la invitación también, hermanos, es a juzgar con justo juicio. Juzgar las cosas con justicia y con rectitud delante de Dios, buscando su gloria siempre y buscando el beneficio de la grey del pueblo de Dios. Amén. Finalmente me dirijo a aquellos que piensan que sí, hermanos, que por ejemplo, sí, me gustaría, pero pues la iglesia no es perfecta. No, hombre, mire, usted ya está poniendo ejemplos de lo que pasa en la iglesia. ¿Para qué me quiero hacer parte de la iglesia con esos problemas? No, y eso es que usted dijo, no, yo me sé más. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero saben una cosa, y yo me dirijo más a aquellos que están sin Cristo, que todavía están afuera, que están claudicando sus pensamientos. Precisamente bajo la presuposición de que la iglesia no es perfecta. Y ciertamente, la iglesia de Dios, familia de Dios en Jesucristo, no es perfecta. No es perfecta. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, somos pecadores, redimidos por la sangre de Jesús. Pero ¿saben una cosa? Dios nos está limpiando día a día. El verdadero creyente está siendo purificado por la sangre de Jesús. Está siendo purificado precisamente por la palabra de Dios también. Es la palabra de Dios la que nos enseña. Es por medio de la palabra de Dios que nuestra mente se renueva día con día. Y conforme nosotros vamos siendo renovados, limpiados, santificados, nos vamos pareciendo más a Jesús día con día. Y ese aprendizaje no va a terminar aquí. Dios lo culminará en aquel día final, cuando Jesús aparezca con sus santos ángeles al sonido de la trompeta, donde Dios levantará a su iglesia, a su familia, y ahí entonces sí, nosotros seremos glorificados, capacitados precisamente para entrar en la gloria de nuestro Dios, la familia de Jesús. Así es de que hay campo, hay mucho lugar para ser familia de Dios por medio de la fe en Jesús. Que Dios use su palabra, que Dios nos ayude como iglesia.